Pues a ver, hasta el momento lo que habíamos visto tiene que ver con lo que es el Producto Interno. Y pues habíamos comentado que esto que llamamos Producto Interno pues debe cumplir con propiedades. Ya habíamos visto la linealidad, la simetría y la positividad. Bueno, considerando entonces esto, habíamos definido lo que vendría siendo la norma del vector. Si tenemos un vector u, que es diferente del vector nulo, entonces la norma o módulo, también en geometría analítica tenemos la costumbre de llamarle módulo, pues no es otra cosa más que el producto interno de un vector consigo mismo. Y dependiendo de la regla que estemos utilizando para el producto interno, pues resulta que vamos a tener variaciones en esta norma. Bueno, respecto a la variación en esta norma, nada más hay que tomar en consideración lo siguiente. Usualmente trabajamos con el producto punto. Bajo el producto punto, pues la norma de un vector la definimos como un vector punto el mismo. Y eso pues es debido a que si calculo el producto punto de un vector consigo mismo, pues me quedaría x cuadrada más y cuadrada. Y al sustituirlo directamente aquí en la norma, en la definición de norma, pues tendría que la norma de u es la raíz de x cuadrada más y cuadrada, que es la norma euclideana, porque esto es un teorema de Pitágoras y toda la geometría euclideana está basado precisamente en ese conocimiento a partir de también el teorema de Pitágoras. Pues nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Ese proceso que ustedes realizaron para obtener la norma de un vector en cálculo y geometría analítica, que no es otra cosa más que un pitagorazo, aplicar el teorema de Pitágoras, pues se formaliza a partir de el producto interno. En este caso, utilizando el producto punto, donde la norma de un vector pues es la raíz de u, producto interno, consigo mismo. Ahora, como lo comentamos la sesión anterior, existen muchos productos internos. Su uso pues tiene que ver como si fuese una regla que nos devuelve diferentes mediciones, pero de un mismo vector, de un mismo fenómeno, de una misma longitud. Ahora, no solamente tenemos ese uso para el producto interno. Por ejemplo, supongamos que estamos realizando algún experimento en particular y tenemos algunos datos. Vamos a decir que un dato en X nos dio 1000 y un dato en Y nos dio 0.001.
Entonces, de esta pareja de datos la podemos expresar en un vector u igual a xy. Y pues podemos calcular la norma de este vector u. ¿Qué pasa si la norma de este vector la calculan mediante el producto punto? Pues lo que tendrían que hacer es la raíz de este vector punto consigo mismo. A ver, díganme, si tienen por ahí una calculadora a la mano, díganme, ¿cuánto les daría esta norma? 1000. Eso es lo que nos devolvería, 1000. ¿Qué es lo que sucedió? Pues resulta que nuestro experimento, al calcular la norma de estos datos mediante el producto punto, pues resulta que se despreció esta cantidad. Y cuando estamos haciendo investigación, pues a pesar de que la cantidad es extremadamente pequeña, no podemos despreciarla. Si en algún momento estamos haciendo una investigación donde necesitamos calcular normas de los datos que tenemos aquí, pues resulta muy poco útil el producto punto, porque dense cuenta que se descartó el valor de y al calcular la norma bajo el producto punto. Ahora, ¿qué sucede si aplicamos un producto como este? Que el producto interno entre x y y lo vamos a definir como el vector, bueno, entre un vector u y un vector v. Pero aquí nada más voy a poner la norma. La norma bajo un producto interno la definimos así, como el vector u por la matriz 0.01 00 100 por el vector u, aquí transpuesto. Supongamos que un producto interno lo definimos de esta forma. U transpuesto por la matriz 0.01 o 0, 0, 100 por el vector u. Entonces, calculemos la norma de esta pareja de datos mediante este producto interno. Podemos entonces calcular que la norma del vector u pues viene siendo la raíz de u transpuesto, que sería 1000 0.001 por esta matriz 0.01 0 0 100 por nuestro vector 1000 0.001. Ahí está. Bueno, a ver, hagamos entonces el producto. A ver, si hago el producto de estas dos matrices, me quedaría 1000 por 0.01. Eso nos quedaría 10. Y 0.001 por 100, eso nos quedaría 0.1.
nos falta hacer el producto por este. Bueno, a ver, el producto entonces de esa matriz nos va a devolver 100 por 1000, pues va a ser 10,000. Más 0.0001. Y entonces, si calculamos esta raíz de 10,000 más 0.0, ¿qué? 301. Eso nos devolvería 100, aquí con varios ceros. Pero ya me aparece un 5. En la posición 7, después del punto decimal, ya me aparece un 5, ya no me aparece el 1000 completo. Entonces, dense cuenta que con este nuevo producto interno, ya me está apareciendo información del dato Y. Si modificamos este producto interno nuevamente, por ejemplo, que en lugar de este elemento, en lugar de 0.01 fuese 0.0001 y este en lugar de 100 fuese 10,000, entonces estaríamos obteniendo un nuevo producto interno que ya nos combine, que ya nos permita tener los datos completos, que no se descarte información. Entonces, esta parte de la norma, que es una medida, la manera en la cual comenzamos a medir es a partir de las normas, pues nos permite observar que dependiendo del trabajo que estemos realizando, pues vamos a tener entonces que utilizar uno u otro producto interno, no necesariamente el producto punto, porque como lo vimos en este pequeño ejemplo, pues el producto punto, la norma bajo el producto punto, nos va a despreciar cantidades muy pequeñas, muy cercanas a cero. En cambio, con un producto interno que se conoce como ponderado, cuando ya estoy estableciendo los valores de los coeficientes, que vendrían siendo este y este, pues ya puedo recuperar información. Y entonces, al recuperar esa información completa de la investigación que estemos realizando, pues ya podemos tener una mejor certeza de cómo proceder en la investigación que estemos haciendo, ¿no? Aquí les puse un ejemplo así muy, muy aleatorio de cómo utilizar una norma ponderada, pero pues que nos ayuda a ver cuál es la importancia de trabajar o de definir otros productos internos, ¿sí? Bueno, y ahora, no solo tiene que ver con espacios R a la N, en este caso R2 que puse en este ejemplo, sino también podemos extenderlo a otros espacios vectoriales. Pues vamos a calcular unas normas en otros espacios vectoriales para ir viendo más o menos cómo se trabajan los productos internos, que es de manera similar a las transformaciones lineales. Voy, por ejemplo, a decir que en el espacio vectorial de los números complejos, aquí los voy a poner de manera explícita. Es más, no lo voy a poner de esta forma. Lo voy a poner así. El espacio Z donde Z pertenece a los complejos. Vamos a definir el siguiente producto interno. Bueno, en lugar de Z voy a utilizar W. W1 producto interno W2 lo vamos a definir como W1
por el conjugado de W2. Entonces, aquí, como les comenté en la sesión anterior en las propiedades extras del producto interno, si estoy trabajando con números complejos, forzosamente necesito el conjugado. Siempre. La razón de que necesite el conjugado yace en la positividad. Vamos a ver por qué. Digamos que tenemos el número z igual a 1 menos 2i. Lo que queremos hacer es, bajo este producto interno, calcular la norma de z. ¿Cuál es la norma de z bajo el producto interno que nos definen de esta manera? Bueno, recordemos entonces que la norma de un número z, o bueno, de un vector cualquiera, en cualquier espacio vectorial, pues lo calculamos como el producto interno del vector consigo mismo y el resultado le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, si sustituimos estos valores, o este valor mejor dicho, de z igual a 1 medio en el producto interno que nos están especificando, entonces podemos tener que la norma de 1 menos 2i tendría que ser igual a la raíz del producto interno de 1 menos 2i consigo mismo. Así es como calcularíamos la norma. Y de acuerdo a la regla que nos dan del producto interno, pues nos dice, para calcular la norma en este espacio vectorial complejo, tomas el primer vector y lo multiplicas por el segundo vector, pero conjugado. Entonces, esta norma sería el primer vector, ese lo dejamos tal cual, que es lo que me indica aquí. El primer vector se queda igual. Ahora, el segundo vector lo vas a conjugar. Y a eso le calculas la raíz. A ver, entonces, pues hagamos el producto para calcular la norma de este número complejo. A ver, entonces, si multiplico 1 por todo este número, nos queda 1 más 2i. Si ahora multiplicamos menos 2i por todo este número, nos quedaría menos 2i por 1, pues menos 2i. Menos 2i por 2i, nos queda menos 4i cuadrada. ¿Cuánto es i cuadrada? Menos 1, exacto. Por este menos, porque es menos 4 por menos 1, pues nos queda más 4. Y las partes imaginarias se simplifican, entonces tenemos que la norma de este número complejo bajo este producto interno, pues tendría que ser raíz de 5. Esa es la norma de este número complejo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que hacían en álgebra para calcular el módulo del número complejo. Lo que hacían en álgebra era la parte imaginaria, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, pues efectivamente, la norma de un número complejo es su módulo, siempre y cuando utilicemos esta regla como producto interno. Porque podemos cambiar la regla. Recuerden que el producto interno lo pueden cambiar como ustedes gusten. Y entonces con eso pues van a obtener un resultado de norma diferente. Pero tomando en cuenta que estamos trabajando con el producto interno que me dice el primer número tal cual por el segundo conjugado, pues entonces obtenemos el módulo del número complejo.
Vamos a calcular una norma, pero ahora con polinomios. Vamos a decir que tenemos el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 2. Y estos polinomios van a ser con coeficientes complejos. Y entonces voy a definir, por ejemplo, el producto interno entre los polinomios P y Q de la siguiente forma. A P lo vamos a evaluar en -1. A Q también, pero lo vamos a conjugar. Más a P lo evaluamos en 0, a Q también, pero lo vamos a conjugar. Más a P lo evaluamos en 1, a Q también, pero el segundo también va conjugado. Bien, entonces siguiendo lo que les comenté, cuando trabajemos con números complejos, los productos internos pues deben tener su conjugado. Una vez realizando este ejemplo para calcular la norma de un vector, pues vamos a ver por qué necesitamos que se conjugue estos productos internos cuando estamos utilizando números complejos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el polinomio r de x igual a y en x cuadrada menos x más 1. Ese es el polinomio que tenemos en este caso. Y lo que vamos a hacer, pues es nuevamente calcular la norma, en este caso del vector r, del polinomio r, bajo este producto interno que tenemos aquí. Entonces, si yo quiero calcular la norma de un vector, cualquiera que sea su naturaleza, número complejo, polinomio, matriz, lo que ustedes quieran, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el producto interno de un vector consigo mismo. De esta forma. Esto pues nos va a llevar a denotar lo que sería la norma de este polinomio r, pero al cuadrado. Ahora, ¿por qué es al cuadrado? Porque recordemos que la norma la obtenemos al calcular la raíz cuadrada de un vector producto interno consigo mismo. Si nada más obtenemos el vector producto interno con él mismo, pues tendríamos la norma al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si le saco la raíz, pues ya tengo la norma tal cual. A ver, para calcular este producto interno, aquí sí lo voy a poner nada más como R para salvar un poco de espacio. A ver, me dice, el primer polinomio lo vas a evaluar en -1. A ver, entonces, si yo evalúo este polinomio en -1, ¿cuánto les da? La x la sustituyen por -1. Y más 2. Más el segundo polinomio, también evaluado en -1. Pues como estoy calculando la norma, el segundo polinomio es igual al primero. Entonces, aquí nos va a devolver también 2 más i, pero esta parte lo vamos a conjugar. Dense cuenta que al calcular la norma, pues lo único que voy a hacer es calcular el polinomio evaluado
en ambos casos, nada más que uno lo voy a dejar denotado como conjugado. Sigamos con la siguiente parte del producto interno. A ver, el polinomio, el siguiente término que sería el polinomio, el primero evaluado en 0, pues al evaluar ese polinomio en 0 nos queda 1, y evaluar el segundo polinomio también en 0, pues que también nos va a quedar 1. Nada más que el segundo hay que conjugarlo. Y el último término, el primer polinomio evaluado en 1, ¿cuánto les da este polinomio evaluado en 1? Y por el segundo polinomio, que vendría siendo este, pero conjugado. También evaluado en 1, pero conjugado. Pues ya podemos hacer el producto. Nada más voy a poner los conjugados. Este es 2 más i. El conjugado de 2 más i pues es 2 menos i. El conjugado de 1 sigue siendo 1. Y los conjugados de acá, bueno, el conjugado de i es menos i. Bueno, ya podemos entonces hacer los productos. A ver, 2 más i por 2 menos i. Esto nos va a quedar como 4 más 2i. Al multiplicar todo este número por 2, pues nos queda 4 más 2i. Y al multiplicar todo este número por menos i, nos va a quedar menos 2i. Y por menos i, pues es menos i cuadrada, que vendría siendo más 1. Más 1, que es el producto de 1 por 1. Y el producto de i por menos i, pues nos vuelve a quedar como más 1. Estas se simplifican y entonces el resultado nos queda 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, la norma del vector r del polinomio ix cuadrada menos x más 1 bajo este producto interno, pues es la raíz de 7. A ver, aquí viene la razón de por qué con números complejos necesitamos tomar en cuenta el conjugado. Voy a utilizar el número complejo, por ejemplo, i. Nada más quiero el número complejo i. Y vamos a calcular su norma. La vamos a calcular mediante el producto interno del primer ejemplo. Pero en esta ocasión no vamos a conjugar. Entonces, queremos calcular cuánto vale este producto interno, que vendría siendo la norma al cuadrado. El producto interno que vamos a manejar vendría siendo este. Z por W va a ser igual a Z por W directamente. Así, no le vamos a hacer absolutamente nada más. Así se va a quedar. Lo único que hicimos fue quitarle el conjugado al segundo elemento. Bien, pues entonces, bajo esta regla puedo calcular el producto interno de i consigo mismo. Esto me dice, tomas el primer número, lo multiplicas por el segundo. Y entonces me quedaría i por i, pues es menos 1, es i cuadrada, es menos 1. Y entonces, bajo esa regla que tenemos acá, que inicialmente consideramos como un producto interno, obtenemos que i producto interno consigo misma es menos 1.
Eso quiere decir que si queremos calcular la norma de y, pues tendríamos que calcular la raíz de menos 1. Y recordemos, definimos la norma como un elemento que nos ayuda a medir. En este caso, a medir distancias, medir la magnitud de un vector. Y les pregunto, ¿cómo miden raíz de menos 1 centímetros, por ejemplo? Ajá, exactamente, los imaginarios no tienen orden. Y entonces, si la norma, calculamos la norma de este vector sin el conjugado, pues resulta que nos van a dar distancias con números complejos. Y como no tienen orden, pues no podemos decir cuál es mayor, cuál es menor, cuál sería la mínima distancia entre uno y otro objetos geométricos que estemos contemplando con números complejos, ¿no? Porque sí, podemos ubicarlos en el plano complejo. Sin embargo, para calcular la distancia entre números complejos, forzosamente esa distancia tiene que ser real. Voy a ponerlo así. Este es su plano complejo. Aquí están los reales y aquí están los imaginarios. Y entonces tenemos este número que le voy a poner a más bi. Y tenemos este otro número que le voy a poner menos x más y. ¿Cómo calculan la distancia entre estos dos? Pues podrían calcular la norma, que vendría siendo esta. Lo que harían sería restar los números y calcular la norma para ver qué es lo que les queda. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué significado tendría que menos x más y esté a 2i unidades de a más bi de distancia? Pues eso no tendría sentido. Precisamente porque como no hay orden en el conjunto de los números complejos, pues no puedo establecer que la distancia entre un número complejo y otro es de 2i o de menos 7i. Así como no hay distancias negativas, a menos que establezcamos la referencia, ahí sí, si tenemos una distancia negativa, pues forzosamente podemos establecer una referencia de cómo estamos midiendo esa distancia. Pero con los números complejos no funciona de esa manera, debido precisamente a que no tienen orden. Incluso si les llega a dar una distancia negativa y dicen, pues yo puse una referencia aquí para saber qué significa ese signo negativo, pues esa referencia les va a dar orden y les va a decir, pues de acuerdo a mi referencia, esta distancia menos 3 es mayor que mi distancia menos 7. Y pues sí, porque los números reales tienen orden, pero con los números complejos no sucede de esa forma. Como no hay orden en los números complejos, es absurdo que tengamos una magnitud con unidades imaginarias. Dense cuenta nada más en todo el problema en el que nos hemos metido de pensamiento y de comenzar a tratar de buscarle una manera de justificar una norma con números complejos. Y lo único que hice fue esto. Quitar ese conjugado. Si ya le pongo el conjugado, pues este quedaría más y ya tiene sentido. El vector y tiene una magnitud de 1. Lo que mide el vector y es 1. Porque bajo este producto interno, su norma me dio 1. Siguiendo con esto de la norma, vamos a tomar en cuenta primero algunas propiedades importantes.
La primera, si yo tengo un vector multiplicado por un escalar y le quiero calcular su norma, pues el escalar va a salir en términos del valor absoluto y puedo calcular la norma del vector de manera independiente. Ahora, si el escalar es número real, pues entonces esto es el valor absoluto. Si este es un número complejo, entonces va a ser el módulo del número complejo. Así es como vamos a considerar ese escalar, cuando sea real o cuando sea número complejo. Pues lo único que va a suceder es que va a salir como módulo si es complejo o como valor absoluto si es número real. Y aquí, nada más hablando un poquito, abundando sobre esta propiedad, ya que tomamos en cuenta el valor absoluto. A ver, ¿ustedes están de acuerdo que el valor absoluto lo definen como x si x es mayor o igual a 0 o menos x si x es menor que 0? Bueno, así es como lo definen en cálculo. En cálculo así es como tienen su valor absoluto. Pero aquí le podemos dar una nueva definición. ¿Qué pasa si yo digo la raíz del producto interno de x consigo misma? Pues eso es una norma. Y entonces, el producto interno lo defino a x por x, es decir, la raíz de x cuadrada. Y entonces resulta que este número raíz de x cuadrada pues va a ser positivo. Bueno, lo voy a poner así. La raíz de x cuadrada va a ser un número positivo, por lo que acabamos de comentar del producto interno. Como estoy aplicando la positividad, pues siempre me tiene que dar un número mayor a 0, y al calcularle la raíz se conserva esa propiedad de que sea mayor a 0. ¿Y en qué momentos? No importa si x sea negativo. Aquí lo que estoy haciendo es prácticamente quitarle el signo a x. ¿Y no hacemos eso con el valor absoluto? ¿No? Cuando calculan el valor absoluto de un número le quitan su signo y lo dejan positivo. Debido a esto, pues resulta que el valor absoluto no es otra cosa más que la raíz de un número real producto interno consigo mismo, donde el producto interno pues lo definimos como la multiplicación. Y entonces el valor absoluto es la norma para el conjunto de los números reales. Así como los números complejos tienen su norma, que vendría siendo el módulo del número complejo, pues los números reales también tienen su norma, que vendría siendo el valor absoluto. Lo que conocemos de valor absoluto, pues resulta que es la norma del espacio vectorial de los números complejos bajo el producto interno usual, lo que sería la multiplicación tal cual. Otra de las propiedades de la norma, pues es cuando vale 1. Si yo tengo que la norma de un vector u es igual a 1,
Entonces U es lo que le llamamos unitario. Lo mismo que ustedes conocen de cálculo y geometría analítica. Toda norma de un vector que valga 1 me denota U como un vector unitario. Y entonces la forma de denotar a los vectores unitarios va a ser con un acento circunflejo. En lugar de una barra por encima del nombre del vector, va a ser con un circunflejo. Con eso ya vamos a saber que el vector U es unitario. Y entonces, ¿se acuerdan cómo calcular vectores unitarios? Exacto. Si ustedes quieren calcular un vector unitario, pues dividen el vector entre su módulo. Y aquí, para generalizar, pues el vector dividido entre su norma nos devuelve un vector unitario. Es exactamente lo mismo. Aquí la diferencia es que no estamos usando solamente el producto punto. Podemos utilizar otro producto interno y entonces podemos calcular la norma bajo ese producto interno. De tal manera que cuando calculamos vectores unitarios, dependiendo del producto interno, pues van a tener diferente forma. Bueno, diferente resultado, mejor dicho. Porque recordemos que si cambio el producto interno, voy a cambiar la norma. Y entonces eso se va a ver reflejado en los vectores unitarios, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo de cálculo de un vector unitario. A ver, ya vimos números complejos, polinomios, R a la n. Nos hacen falta matrices. Entonces, vamos a definir que el producto interno entre dos matrices A y B va a ser la traza de A transpuesta por B. Ese es el producto interno que vamos a trabajar en este momento. Entonces, si queremos calcular el producto interno entre dos matrices, vamos a utilizar en este momento esta reglita que aparece ahí. La primera matriz la transponemos, la multiplicamos por la segunda matriz y calculamos su traza. Entonces, voy a tener al vector, a la matriz M, la voy a denotar aquí en forma de vector. Y la matriz M va a ser 1, 2, menos 1, 1, 0, 1. Esa es la matriz que vamos a manejar en este momento. Para variarle y no manejar siempre matrices cuadradas, pues ahora manejamos esta matriz rectangular. Bueno, pues a ver, ya que tenemos esa matriz, vamos a calcular el vector unitario a esta matriz. Si quiero calcular el vector unitario, pues entonces quiero calcular su norma. Implícitamente quiero calcular la norma. Que en este caso, pues esta es la forma en la cual siempre han calculado vectores unitarios desde que comenzaron a ver álgebra vectorial. Pues bueno, vamos entonces a obtener la norma a partir de esta regla de producto interno. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, pues es tomar el vector M y calcular el producto interno consigo mismo para que podamos encontrar la norma. Entonces, en este caso, al momento de sustituir en la regla del producto interno, que vendría siendo esta, me dice, el primer vector va transpuesto y lo multiplicas por el segundo vector. A este producto le calcula su traza. Pues bien, pues vamos a hacer el producto.
A ver, si sustituyo M transpuesto, ahí está. Esa es la matriz transpuesta por el vector M original. Entonces vamos a calcular este producto y le vamos a calcular su traza. Bueno, ¿de qué orden nos va a dar la matriz? Exacto. Es una matriz de 3×3. A ver, entonces, hagamos el producto entonces. A ver, nada más una cuestión. Como voy a calcular la traza, díganme si es necesario que calcule toda la matriz. Ajá, exactamente. Solo vamos a calcular la diagonal principal. Y entonces, para ello, pues lo único que vamos a hacer es el producto matricial entre el renglón y la columna I. Por ejemplo, renglón 1, columna 1. Hago ese producto, entonces me quedaría 1 por 1 más 2 por 2. Resultado 5. Ahora, necesito ya que sabemos que es una matriz de 3×3, pues necesito el elemento en esta posición, que vendría siendo renglón 2, columna 2. Entonces, menos 1 por menos 1 es 1, más 1 por 1 es 2. Y para el último elemento en esta posición, sería renglón 3, columna 3. Renglón 3, columna 3. Y entonces el producto vendría siendo 1. Bien, si calculan de la traza, pues les da 8. 5 más 2 más 1, pues es 8. Y en consecuencia la norma de esta matriz, pues es raíz de 8. Bueno, por último, como me piden el vector unitario de esta matriz, pues lo único que hacemos es dividir entre la norma toda la matriz. Entonces, 1 entre raíz de 8 por la matriz 1, 2, menos 1, 1, 0, 1 es el vector unitario de nuestro vector original. A ver, vamos a seguir usando este mismo producto interno. La traza de A transpuesta por B. Y lo que queremos ahora es encontrar el vector unitario de esta matriz P. Vamos a calcular el producto interno de P consigo mismo. Entonces calculamos la traza de la transpuesta, que sería menos 2, menos 3. Uno, 2. Esa es la matriz transpuesta. Por la matriz dispuesta de forma original. Entonces calculamos la traza. Recordemos solamente los elementos de la diagonal principal. Este por este. Entonces nos quedaría 2 por 2, 4. Más 1, 5. Más este
por este. Menos 3 por menos 3 es 9. Más 2 por 2 que es 4. Pues sería 13. Lo que hay aquí y lo que hay acá, para efectos de la traza, pues no nos interesa. Y entonces nos quedaría 5 más 13, pues es 18. Y entonces el vector unitario es 1 entre raíz de 18 por el vector P. Y listo. Entonces ya tenemos ahí el vector unitario que efectivamente les dio. Vamos a ver dos cosas importantes que podemos medir con el producto interno. A ver, aquí les voy a preguntar. Ustedes tienen, por ejemplo, aquí dos lugares geométricos. Lo va a manejar antes de vectores como lugares geométricos. Tienen dos lugares geométricos en un espacio. Puede ser plano, puede ser de 3 dimensiones. ¿Cuáles son las dos cantidades geométricas que ustedes pueden medir? ¿O cuáles son los dos fenómenos geométricos que ustedes pueden medir? ¿Están de acuerdo que pueden medir la distancia que hay de aquí a acá, no? Bueno, entonces, uno de esos fenómenos geométricos, una de esas cantidades geométricas que pueden medir, pues es la distancia, que en general lo podemos catalogar como longitud. La otra que pueden medir, pues es el ángulo. Que en términos más precisos es una orientación. Ahora, ¿por qué decimos que es una orientación? Pues por ejemplo, tenemos una referencia. Yo puedo decir que mi referencia es esta, vamos a decir que este es el eje X. Y resulta que esta otra recta se encuentra a un ángulo alfa, haciendo un ángulo alfa, pues con el eje de las X. Entonces lo que estamos midiendo es la orientación de la recta que se encuentra en la parte superior de este triangulito que se formó respecto a una referencia. Y lo mismo la distancia. Estamos midiendo cuál es la longitud de un punto a otro respecto a una referencia. Bueno, entonces, en todo espacio geométrico, ya sea plano, tridimensional, de mayores dimensiones, las dos magnitudes geométricas básicas que pueden medir son la longitud y la orientación, denotadas por una distancia y por un ángulo. Bueno, como estamos hablando de mediciones, medir una distancia, medir un ángulo, pues vamos a recurrir al producto interno para calcular esos dos fenómenos. Ahora, la distancia, pues no es otra cosa más que una norma. Ya voy a poner aquí los vectores. Y voy a poner aquí este vector D. Este como un vector D. De esta forma. Este va a ser U y este va a ser V. A ver, por suma vectorial, ¿cómo obtienen la suma para representar estos tres vectores que tienen ahí en su pantalla? ¿Cuál es la suma vectorial que me representan estos tres vectores?
Pues no importa, puede ser resta o puede ser suma. Va a ser resta cuando tomemos en consideración a D, pero en conjunto U, V y D. ¿Cuál es la expresión analítica de este triángulo vectorial? V más D, pues va a ser igual a U. Ahora, lo que queremos es precisamente D, y entonces aquí es donde viene la resta. Al despejar D, pues nos queda U menos V. Y entonces, como queremos calcular la distancia, la longitud de D, ¿cuánto mide D? Pues aplicamos la norma. Y entonces la distancia entre dos vectores, que vendrían siendo U y V, pues es la norma de la resta. Aquí le puse una coma, no sé por qué le puse una coma. Ahí es una resta. Entonces, si yo quiero calcular la distancia entre dos vectores, lo único que hago es resto los vectores y calculo su norma. Eso es todo lo que hay que hacer para calcular la distancia entre vectores. De hecho, es precisamente lo que hacen para calcular puntos, ¿no? Para calcular puntos. Para calcular la distancia entre puntos. Restan componente a componente esos puntos, elevan al cuadrado y sacan la raíz. La raíz, pues, es que viene de la definición de norma. Elevar al cuadrado, pues, tiene que ver con utilizar el producto interno de un vector consigo mismo, que sería el vector, por ejemplo, XY. Y la resta, pues, viene de que quieren saber cuál es la distancia entre dos elementos geométricos. Y listo. Calculando la norma de la resta de vectores, lo que están calculando es la distancia entre esos vectores. Y pues vamos a ver. Si queremos calcular el ángulo entre vectores, ¿se acuerdan cómo calcular el ángulo entre vectores de geometría analítica? Ajá, exactamente. Para calcular el ángulo entre vectores, exacto. También ya se me estaba olvidando eso. Lo voy a poner así. El coseno del ángulo entre vectores, que vendría siendo alfa, es el producto de los vectores, que en este caso ya no lo generalizaré, lo pondré específico con el producto punto, sino lo generalizo con cualquier producto interno entre el producto de los módulos, que en este caso generalizado serían las normas. Pero aquí debo agregar que debe ser la parte real de toda esta expresión. ¿Por qué tiene que ser la parte real? Bueno, primero porque ya nos dimos cuenta que podemos calcular productos internos con números complejos. Entonces, en espacios vectoriales con números complejos, podemos encontrar que el producto interno de U con V sea un número complejo. Y recordemos esto. El coseno de un ángulo siempre se encuentra entre -1 y 1. De esta forma, pues resulta que cuando calculamos un ángulo en espacios vectoriales complejos, pues podemos tener en el numerador un número con parte imaginaria. Y los números con parte imaginaria, pues no pertenecen aquí directamente. O bueno, es más, lo puedo poner así. El número x más y,
No existe en ese intervalo. En el intervalo de -1 y 1, que son los valores que puede tomar el coseno, pues no existe el número x más y. Entonces es necesario que tomemos en cuenta solamente la parte real. La parte imaginaria para calcular el ángulo se tiene que descartar. Siempre, eso siempre va a suceder cuando estemos trabajando con números complejos. Cuando estemos trabajando con números reales, pues no va a pasar absolutamente nada. O sea, se va a quedar tal cual. Esa es la única salvedad en la generalización del ángulo entre vectores. Todo lo demás es exactamente igual como lo conocen de cálculo y geometría analítica. Para calcular el ángulo entre vectores, pues lo único que necesitan es calcular el producto punto y las normas de los vectores. Entonces, para terminar el día de hoy, vamos a calcular la distancia y el ángulo entre dos vectores que van a estar en un espacio vectorial complejo para que veamos qué es lo que sucede en este caso. Pues entonces, voy a anotar aquí las expresiones que acabamos de conocer. El coseno del ángulo es la parte real del producto interno de U con V entre el producto de las normas. Bueno, les voy a quitar la testa de los vectores para que no se confunda con conjugado. Y la distancia entre U y V, pues vendría siendo la norma de U menos V. Bueno, entonces, aquí les voy a presentar lo que sería el producto punto complejo. Puedo definir un espacio vectorial C2, que es como R2, pero X y Y en lugar de pertenecer a los reales va a pertenecer a los complejos. Entonces va a ser un vector que es una pareja ordenada, componentes X, Y, pero en lugar de tener números reales va a tener números complejos. Bien, con esto, pues entonces vamos a calcular el ángulo y la distancia entre estos vectores. Nuestro vector U va a ser menos I2 y el vector V va a ser 1 más I1. Esos son los dos vectores entre los cuales vamos a calcular el ángulo y la distancia. Ahora, ¿bajo qué producto interno? Pues vamos a definir el producto interno complejo. El producto punto complejo. El producto punto entre XY y AB, estos dos pertenecen a este espacio C2, es X por A conjugado más Y por B conjugado. Entonces, aquí todo lo que sabemos de R2 y R3, los vectores que ustedes han manejado siempre, los podemos pasar a números complejos. Y resulta que el producto punto también existe en números complejos. La diferencia es que el segundo vector, el vector AB, debe poner sus componentes de manera conjugada al momento de realizar el producto interno, que es el producto punto complejo. Esto es nada más, no es otra cosa más que el producto punto complejo. Bueno, pues entonces vamos a calcular la distancia y el ángulo entre estos dos vectores U y V utilizando este producto interno. Pues lo primero que voy a hacer es lo más fácil, voy a calcular la distancia.
Entonces, la distancia entre u y v no es otra cosa más que la norma de la resta de estos vectores. Entonces, hay que calcular la norma de este vector. A ver, si hago la resta de u menos v, ¿cuánto les da? Que sería esta. 1 y 1. No. Más bien nos quedaría, al momento de restar, nos queda menos 1 menos 2i. Porque cuando hago la resta de este, menos i, menos 1 más i, pues la parte real sí me queda como menos 1. Y menos i me queda menos 2i. Y abajo sí me queda 1. ¿Sí quedó clara la resta? Bueno, pues entonces vamos a calcular esta norma. Pues lo que tenemos que hacer es el producto punto del vector menos 1 menos 2i con él mismo. Si quiero calcular la norma, pues es el producto de un vector consigo mismo. Y de acuerdo a la reglita que tenemos acá, pues tendríamos el primer elemento por la segunda componente del segundo vector, pero conjugado. Aquí ya lo voy a poner conjugado. Más la segunda componente del primer vector por la segunda conjugado. ¿Y cuánto nos da esto? El primer producto da 5. Más el 1 por 1, que es 1. Pues entonces obtenemos 6. Y por lo tanto, la distancia entre estos dos vectores pues es raíz de 6. Exacto, es 6. El producto interno del vector consigo mismo es 6 y por lo tanto la distancia es 6. Pues ya tenemos entonces la distancia entre estos vectores, entre el vector u y el vector v. Lo único que nos hace falta es verificar cuál es el ángulo entre estos vectores. A ver, entonces, vamos a calcular el ángulo entre estos dos para ya terminar el día de hoy. Bueno, entonces, recordemos, el ángulo nos dice, coseno del ángulo, pues es la parte real del producto interno de u con v entre la norma de u y la norma de v. Bueno, a ver, considerando entonces esto, ya que tengo aquí los vectores y la expresión del ángulo para calcular el ángulo, o bueno, el coseno del ángulo, pues entonces vamos a aplicar lo que es el producto interno
Primero entre U y V. La razón es porque ¿qué sucede si este producto interno nos da 0? Pues ya no tenemos que calcular las normas. Por eso es recomendable que para cuando calculen ángulos, primero calculen el numerador, el producto interno entre U y V. Como es el producto punto complejo, pues esto nos queda como la primera componente del vector. Es más, se los voy a poner en colores. La primera componente del vector, del primer vector, por el conjugado de la primera componente del segundo, más la segunda componente del primer vector por el conjugado de la segunda componente del segundo vector. Bueno, con esto este resultado nos va a quedar menos i por 1 menos i más el conjugado de 1 pues es 1 por 2, 2. Y aquí de resultado nos va a quedar como menos i. Menos por menos es más i cuadrada, que sería menos 1, más 2. Y por lo tanto el resultado, pues en este caso, vendría siendo 1 menos i. Dense cuenta que aquí el producto interno entre estos dos vectores nos dio con parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria, que vendría siendo esto. Por lo tanto, al sustituirlo aquí arriba, pues voy a tener un número complejo y pues no le puedo calcular el ángulo cuyo coseno es un número complejo. He de ahí la importancia de descartar la parte imaginaria. Pues rápidamente calculemos las normas. A ver, en este caso sería para la norma del primer vector es menos 1 y 2 producto interno menos i 2. Y pues aplico lo mismo, ¿no? Esta por su conjugada más esta por su conjugada. Y entonces menos i por i, pues nos queda menos i cuadrada, que es 1, más 4. Y en consecuencia, la norma de este vector es raíz de 5. Aquí nada más calculé el producto punto del vector consigo mismo. Recuerden que para obtener su norma tienen que sacarle la raíz. Al resultado que tienen ahí de 1 más 4, pues le tienen que sacar la raíz para tener la norma de manera correcta. Rápidamente calculo la otra norma. ¿Qué es este vector? La norma de 1 más i, 1. Ah, pero aquí no es menos, aquí es el punto, del producto punto. Bueno, entonces aplico lo mismo. Conjugamos el segundo. Y conjugamos el segundo.
A ver, el producto de 1 más i por 1 menos i, ¿cuánto nos da? Exacto. Nos da 2. Más el 1 que tenemos por acá. Pues resulta que la norma de este vector es raíz de 3. Y con eso, pues ya tenemos el producto interno de u con v. La norma de u, la norma de v. Ya podemos calcular el ángulo. El coseno del ángulo alfa entre los dos vectores u y v, pues viene siendo la parte real de 1 menos i entre raíz de 5 por raíz de 3. Ahora, como nos piden nada más la parte real, pues descartamos el menos i que tenemos ahí. Y pues abajo nada más voy a multiplicar 5 por 3, que es 15. Y resulta que el coseno del ángulo entre vectores es 1 entre raíz de 15. Cuando calculamos la función inversa del coseno, el ángulo o el arco cuyo coseno es 1 entre raíz de 15, pues vamos a obtener que estos vectores forman aproximadamente 75 grados. 75.036, 78 grados. Pero lo voy a poner de esta forma, que aproximadamente el ángulo entre estos dos vectores es de 75 grados.